Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2026. Mi nombre es Nicolás Rodríguez y hoy viernes 30 de enero les doy la bienvenida al episodio número 297, en el que vamos a nostalgiar un poco y jugar con los números. Particularmente, y como el título lo dice, comparar realidades del 2016 versus la realidad de hoy día 2026. Pero antes, y como siempre, clubdelinversor.uy, la comunidad de negocios más grande del país, en donde tenés que estar si estás pensando en invertir. Una comunidad para encontrarte con otras personas que, al igual que vos, se están iniciando en este mundo, una comunidad para obtener referencias y hacer contactos, pero por sobre todo una comunidad para aprender un montón. Por más información, como siempre, ya sabés, clubdelinversor.uy. Y ahora sí, vamos al tema del día de hoy. Hace unos días se viralizó en las redes un trend, que es como se le llama hoy a las tendencias, que consistía en subir una foto de cómo lucías en el 2016 versus cómo lucís hoy, en el 2026. Fotos viejas, fotos nuevas, algunos con más pelo, otros con menos, algunos con más años encima y otros con más experiencias quizás, y algunos con las dos cosas. Y como suele pasar en estos trends, al principio era como algo bastante superficial, bastante estético, pero de poco en distintas cuentas de TikTok e Instagram la cosa empezó a mutar y se empezaron a compartir, además de fotos, realidades. Cómo era tu vida en el 2016 y cómo es hoy. Qué podías hacer antes y qué se puede hacer ahora. Cosas que eran normales hace 10 años y hoy parecen imposibles, y al revés también. Y ahí fue cuando dijimos, bueno, sigamos la tendencia, pero hagámoslo a nuestro estilo. Es decir, sobre los números y las realidades de aquella época contra hoy, 10 años atrás. Así que en el episodio de hoy vamos a comparar el Uruguay del 2016 versus el Uruguay de hoy, con números, con hechos concretos, precios, salarios, monedas, inflación, inversiones, viviendas y algunas de estas variables de las cuales se utilizan para comparar justamente distintos momentos, distintos años. Y arranquemos con lo que probablemente es capaz que la más sensible para todos, que es el dólar. Porque aunque no cobres en dólares, aunque no ahorres en dólares, o aunque digas que quizás no te importa, el dólar siempre está ahí flotando en el ambiente y es algo que se habla en todos lados. El 2016, el tipo de cambio promedio en Uruguay fue de 30 pesos por dólar. Es un dólar que teníamos incorporado mentalmente, 30 pesos redondo, bien fácil. Hoy, en 2026, el dólar está en torno de los 37,5 pesos, 38, anda ahí. Entonces, a simple vista, alguien podría decir, bueno, en 10 años el dólar subió unos 7 pesos, lo que quizás no parece tanto. Y hasta ahí el razonamiento parece lógico, pero ahora viene la parte más importante. Hace unos días, scrolleando en las redes, TikTok y demás, como muchos de ustedes seguramente, vi un video que decía un dólar en 2016 equivale a 0,72 dólares en 2026. Y capaz que cuando escuchás eso decís, pará, ¿cómo que hoy un dólar vale menos que un dólar de antes? El hecho es que ese dato no está hablando del dólar como moneda, sino que está hablando del poder de compra del dólar entre 2016 y 2026. Estados Unidos, entre esos 10 años, tuvo una inflación acumulada cercana al 40%. Pandemia, emisión, estímulos fiscales, energía, guerra, todo junto. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa que con un dólar en 2016 comprabas ciertas cosas y hoy, con un dólar, compras solo el 72% de eso. O digámoslo de otra forma. Para comprar hoy lo mismo que comprabas con un dólar en 2016, vas a necesitar más o menos 1,38 dólares. Esto nos dice que el dólar también pierde su valor, solo que lo hace más lento y quizás de una forma menos visible. Pero bueno, juntando todo vamos a hacer un ejercicio completo. En 2016, un dólar 30,24 pesos. Este dólar tenía un poder de compra
pleno de 2016. Hoy, en 2026, un dólar son 37,5 pesos, y ese dólar compra menos cosas. Si ajustamos el dólar del 2016 por la inflación que tuvo Estados Unidos en ese periodo, ese dólar equivalente hoy debería costar unos 41, 42 pesos, porque básicamente estamos haciendo la cuenta que es 30,24 por 1,38. Y sin embargo, el dólar no cuesta 41, 42, sino que está a 37,5 pesos. ¿Y esto qué nos dice? No dice que en términos reales el dólar en Uruguay hoy no está caro. De hecho, ajustado por inflación está más barato que en el 2016. Entonces, cuando sentimos que todo está caro en dólares, el problema no es el dólar. El problema es el aumento del costo de vida en pesos, los precios, los servicios y cómo rinden nuestros ingresos. El dólar, en este contexto, sigue siendo un refugio relativo, pero dejó de ser una garantía absoluta, como muchos creían o quizás creen que todavía es. Bien, pasemos a otro tema. Hablemos entonces de inflación, otro tema del que se habla cuando se habla de economía. En 2016, la inflación en Uruguay rondaba un 9% anual. ¿Era alta? Sí, pero estaba también relativamente estable. Era como parte del paisaje, ya estaba como incorporada. Hoy, en 2026, la inflación anual está más que controlada. Es un valor mucho más chico, en el entorno del 4%, pero pasó algo importante también en el medio, ¿no? Recuerdo en 2016, siempre cuando pensaba en cualquier clase de negocio de inversión, era la inflación un 10. Era un 10 redondo con el cual lo usaba para hacer los cálculos, y hoy estamos lejos de eso, ¿no? Como decía, pasaron cosas importantes en el medio, una década con un montón de, no sé cómo llamarlo, shocks. Pandemia, emisión monetaria masiva, problema de abastecimiento, suba en la energía, conflictos, sobre todo internacionales. Todo eso se traduce en precios más altos, y la inflación tiene algo que es bastante particular, que es que no te va a pegar de golpe, sino que te pega todos los días. Capaz que en una compra de, no sé, de un litro de Coca-Cola, no te das cuenta, pero cuando cerrás el mes, está el famoso de ¿en qué se me fue toda esta plata? Hablamos del dólar, hablamos de la inflación, hablamos del salario mínimo, que también es un punto de referencia. Y miren lo que pasa con esto. En 2016 el salario mínimo en Uruguay era más o menos 11.500 pesos. Hoy ronda los 25.000 pesos por ahí. En números nominales es un avance gigante, más del doble, ¿no? Y los salarios sí subieron. No es verdad que estén congelados hace años. El problema aparece cuando hacemos otra pregunta, que es ¿qué puede bancar ese salario? ¿Qué compramos? ¿Qué se puede hacer con ese salario? Y para ver eso, por ejemplo, tomamos la nafta, que es algo que se usa mucho. ¿Tá? En 2016, el litro de nafta la super rondaba los 45 pesos. Hoy la super está en el entorno de los 77 pesos. Entonces, nuevamente, hagamos el ejercicio. Con un salario mínimo, haciendo cuentas rápidas, comprábamos en 2016 255 litros de nafta, ¿no? Esto estoy hablando de los 11.500 pesos, dividido los 45 pesos. En 2026 compras alrededor de unos 320 litros por ahí. Entonces, ¿qué nos dice? Que a pesar de que el salario nominal subió un montón, el poder de compra de algunos bienes no subió tanto. Porque fíjate que el salario nominal subió más del doble, y el poder de compra de los litros de nafta no subió a esa tasa. Otro punto clave también son los alquileres. En 2016, obviamente que alquilar ya era un esfuerzo, pero en muchos casos representaba una porción quizás manejable del ingreso. Hoy en 2026, para muchas personas, lamentablemente el alquiler se le lleva entre un 30 y 40% del ingreso, o incluso más. Y eso cambia bastante, porque cuando el alquiler se lleva gran parte de tu salario, vas a ahorrar menos, por ende vas a invertir menos, y vivís con menos margen de error. Cualquier cosa que pase, te parte al medio. Y después, otra cosa que se me ocurrió comparar, que no lo vi en ningún lado, es la unidad indexada. La UI en 2016 valía alrededor de 3 pesos. Hoy, 2026, ronda los 6.
se duplicó, ¿correcto? Y la UI refleja de alguna forma la inflación acumulada. Es la forma más honesta quizás de ver cómo subieron los precios en el tiempo. A veces está la frase de mi salario subió, pero siento que no me alcanza. Bueno, la UI suele tener esa respuesta. Subió el doble. Entonces, si armamos un combo de todo, los salarios subieron, pero el costo de vivir también. Y en muchos casos subió al mismo ritmo que los salarios. Entonces, la realidad no es tan distinta. Por eso a veces puede deslizarse la sensación generalizada de que, bueno, no se progresó, sino que estamos en el mismo lugar. Y hablando de trabajo, por ejemplo, que es otra cosa que también se mide, Uruguay tenía una tasa de desempleo cerca al 8% en el 2016. Hoy en el 2026 la tasa de desempleo es similar o menor, es decir, que mejoramos, pero el mercado laboral ha cambiado bastante. Es bastante distinto. Hoy hay más trabajo independiente, más contratos cortos, más proyectos, más freelance, por así llamarlo. No es necesariamente peor, también hay más home office, pero sí es más inestable. Hay mucha gente que trabaja sin ingresos constantes, sin saber cuánto va a ganar el mes siguiente, y eso te genera incertidumbre. Por tanto, capaz que podemos decir, si tuviéramos que conceptualizarlo, en 2016 se busca un buen trabajo y hoy mucha gente busca buenos ingresos, aunque quizás vengan de varios lados. Si hacemos un análisis, ustedes piensen en el entorno de la gente que tienen, cuántas personas de esas que van para adelante tienen más de un ingreso. Porque ahí, claro, aparecen cosas como el emprendimiento, los trabajos paralelos, las changas digitales, ¿no? Y las inversiones, por supuesto, como complemento. Y muchas veces por necesidad. Nuevamente, hagan el ejercicio de pensar a quienes tienen en su entorno y van a encontrar muchas personas que no trabajan 6 horas en un lugar, sino que tienen distintos ingresos. Hablemos también de la vivienda, metro cuadrado puntualmente. En 2016, precio promedio de metro cuadrado Montevideo, 2.000 a 2.200 dólares. Hoy, en 2026, metro cuadrado promedio Montevideo anda más cerca de los 3.000 dólares, dependiendo de la zona. El precio en dólares subió, pero los ingresos nuevamente no subieron al mismo ritmo. Entonces, aunque en términos reales el dólar no esté caro, la vivienda lo está. Si quieren hacer el ejercicio, pongan nuevamente 2016, un apartamento chico cerca de los 100.000 dólares. Capaz que hoy ese apartamento puede superar los 130, 140.000 dólares. Entonces, capaz que la pregunta que hay que hacerse es cuántos salarios promedio necesitaba para llegar a ambos casos. Ese ejercicio no lo hice, pero se los dejo de deberes por si les gustan los números. Entonces, también otra cosa que conceptualiza, o sea, que cambia la forma de pensar es que alquilar para muchos termina siendo una condición permanente. Y tal, cuando alquilas toda la vida es un buen negocio versus comprar si es que tenés dinero, porque básicamente la rentabilidad de invertir en otras cosas a veces es mejor, pero bueno, no estás construyendo patrimonio y dependés más del ingreso mensual. Entonces, si comparamos en conceptos como trabajo y vivienda hace 10 años y hoy, no es que hoy no haya trabajo, no es que no se pueda progresar, pero capaz que el camino puede ser un poquitín más empinado. Y vamos a lo que a muchos les interesa, porque hasta acá, macroeconomía, situaciones generales en Uruguay. ¿Qué pasó con los mercados en este periodo? Bueno, el mundo venía en 2016 de una larga etapa de tasas bajas. Invertir en aquel momento en los mercados financieros de forma no era algo masivo. Eso sí ha cambiado considerablemente. Siempre lo decimos, piensen 10 años atrás, si ustedes podían invertir a partir de 1.000 pesos o de 15 dólares o sea, no era para cualquiera. Y esto es algo que lo hemos visto con el Club Inversor. Hoy eso cambió por completo. Entonces, ya que hay más masa invirtiendo, arranquemos, por ejemplo, por la inversión más popular, que es el S&P 500, que representa las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. En 2016, el S&P 500 estaba en torno a los 2.000 puntos. Hoy, en 2026, 10 años después, ronda los 5.000 puntos. Entonces, en 10 años,
digamos que duplicó, más que duplicó su valor todavía, ¿no? Atravesando pandemias, crisis, guerras y suba de tasas. El Nasdaq, que habla de las 100 empresas tecnológicas más grandes también de Estados Unidos, deja creo que también un cambio más claro en la época, ¿no? En 2016 estaba cerca de los 5.000 puntos. Hoy, en 2026, se mueve alrededor de los 16.000 puntos. O sea que triplicó su valor. Y esto pasa porque la tecnología se volvió algo céntrico. Digamos, en toda empresa tiene que haber tecnología. El mundo se digitalizó, mucha gente labura remoto y las empresas que supieron adaptarse crecieron un montón. Y ahí tenemos ejemplos, podemos hablar de, por ejemplo, acciones como de Apple. En 2016 rondaba los $30, en 2026 está cerca de los 180. Microsoft lo mismo, pasó de 50 casi a supera los 400 y así Amazon, Google, Nvidia y demás. Todos muestran crecimientos similares. Y la enseñanza de siempre es que el tiempo en el mercado suele ser más importante que el momento en el que entras. Veamos un activo que también lo vi en varios videos, que es un activo refugio que es el oro, ¿no? En 2016 la onza de oro rondaba los $1.200, hoy 10 años después está cerca de los 2.300. No fue una locura como pasó con el Nasdaq, pero al final del día el oro termina siempre cumpliendo su función, que es preservar el valor. Y para cerrar el mundo de los mercados, hablemos del caso más polémico que es las cripto. En 2016 Bitcoin sí existía, era marginal, arrancó 2016 valiendo $400 y se fue como a 900 cerca de fin de año. Muchos lo veían como algo curioso, de hecho los invito a que escuchen los primeros podcasts que hicimos en el Club del Inversor, hablamos como de 6 años para atrás. Y yo me reía porque los primeros episodios que hablábamos de cripto, hablábamos de una cosa curiosa. Y hoy lo tenemos totalmente incorporado. Eso también significa que no teníamos el diario del lunes, que no sabíamos lo que iba a hacer al final, ¿no? Pero bueno, como decía, arrancó 2016 de 400, se fue como a 900. Y hoy rondan el torno de los $80.000. Es decir, que una realidad imposible de negar. Se consolidó como una nueva clase de activo, no para todo el capital que tenemos, pero sí como parte del sistema. Entonces, nuevamente, si pasamos raya y ponemos todo junto, el dinero parado perdió valor, el miedo te puede haber salido caro y el largo plazo terminó premiando a los pacientes. Quienes invirtieron de forma diversificada, pensaron en años y no en meses y entendieron el contexto, salieron ganando, como siempre, ¿no? Siempre es el mensaje que damos. Y quiero cerrar el episodio con una reflexión. Comparar estos 10 años no es para decir antes era mejor o ahora es peor. Es básicamente entender que el mundo cambió, que algunas reglas cambiaron y que seguir haciendo lo mismo ya no alcanza. Y esto le pasó a la mayoría de empresas. Las que no se reconvirtieron desaparecieron. Incluso podríamos hacer un episodio entero que ya hemos hablado de varios casos que no se han sabido reconvertir, ¿no? Hoy se necesita planificación, tomar decisiones conscientes y educación, como siempre, por encima de todo. Entonces, el verdadero riesgo no es invertir mal, el verdadero riesgo es no invertir nunca. Entonces, te invito a que si este episodio te aportó algo y si te dejó pensando, arranca ya. Poquito no importa, arranca ya, porque 10 años parece que no fuera tanto, pero fíjate todo lo que hablé y todo lo que ha cambiado, o sea que 10 años termina siendo un montón. Arranca ya, porque cuanto antes arranques va a ser mejor. Y con esto nos despedimos, nos escuchamos entonces el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor. Buen fin de semana para todos. Chau, chau.